Quiero que abran sus Biblias en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, y vamos a tener entonces ahí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Ahí vamos a tener nuestra reflexión en esta tarde. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Si usted ve a una persona que no tiene una Biblia, por favor, hágame el servicio, compártasela para que nadie quede sin leer la Biblia. Bueno, dice así la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia, ¿qué más? A vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis ¿qué? Enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido afirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas ¿qué? Irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo todos el 9, 2, 3. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu bendita palabra. Te pido, te imploro en el nombre de Jesús, que tú tomes este tiempo, Señor, y que podamos seguirte adorando ahora a través del estudio, la reflexión y la atención a tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra no vuelve vacía en los corazones que la quieran recibir, escucharla y obedecerla. En el nombre de Jesús oramos así, amén y amén. Bueno, la encuesta de Gallup examina regularmente las actitudes y acciones de los estadounidenses, las personas que viven en este país. George Gallup Jr. una vez dio una entrevista sobre su trabajo y las tendencias que notó entre las personas religiosas y no religiosas. Cuando le entrevistaron, preguntó si la asistencia a la iglesia es un buen indicador del comportamiento de las personas, ¿verdad? Le dijeron a él: el hecho que las personas asistan a la iglesia es un buen indicador de madurez, de espiritualidad, ¿sí o no? Le preguntaron a él. Y él respondió: hay poca diferencia en el comportamiento ético entre los que van a la iglesia y los que no asisten a la iglesia. Continuó hablando, palabras muy fuertes. Hay mucho robo, deshonestidad entre los que están en la iglesia, muchos pleitos y divisiones, como entre los que no están en la iglesia. Y me temo que eso se aplica prácticamente en todos los ámbitos. La religión per se no cambia realmente la vida. La gente lo cita como importante, pero no tiene primacía para determinar el comportamiento. No es de extrañar que el mundo de hoy vea a la iglesia como cada vez más irrelevante e impotente. No ven ninguna diferencia en las vidas de los cristianos y los no cristianos. En lugar de que la iglesia influya en el mundo nos ha influido. Estamos en peligro de lo que Jesús habló en Mateo 5:13. Si la sal se ha vuelto insípida, ¿cómo se puede volver a hacer salada? Y ya no es bueno para nada, excepto para ser arrojada y pisoteada bajo los pies de los hombres. Ahora yo le pregunto a usted: ¿has perdido la salinidad? ¿Has perdido tu carácter cristiano, tu carácter como cristiano? ¿Has llegado o hemos llegado a parecernos al mundo, que ya no hay ninguna diferencia? Pregúntate a ti mismo: ¿hay alguna diferencia medible entre sus valores, mis valores, acciones y actitudes y lo de los no cristianos que me rodean? ¿Hay alguna diferencia en ellos y cada uno de nosotros? Si los incrédulos nos miran y ven que nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestras actitudes no son diferentes de los incrédulos, entonces todos nuestros esfuerzos por compartir el evangelio fracasarán. Por eso creo que es tan importante, hermanos, empezar esta nueva serie
basado en el libro de Primera de Corintios. ¿Cómo se llama la serie? Respuestas directas a preguntas difíciles. ¿Puedes repetir conmigo? Respuestas directas a preguntas difíciles. Basado en uno de los libros más fascinantes del Nuevo Testamento, Primera de Corintios. Así que yo le voy a invitar a que a partir de hoy, a partir del próximo domingo, traiga su Biblia y siempre téngala abierta en el libro de Primera de Corintios. Los corintios, los hermanos cristianos de Corinto, habían olvidado la verdad de que eran llamados a ser diferentes, que no eran como los demás, habían recibido un llamado específico. Ellos debían ser una iglesia influyente, ellos debían ser una iglesia en crecimiento, pero habían perdido su carácter distintivo. Habían permitido que el mundo les conforme y su testimonio en la iglesia, en la ciudad de Corintios, estaba muy mal y muy deteriorado. No podemos permitir que eso nos pase hoy. No vamos a poner excusas, es por eso que vamos a pasar el resto de este año estudiando el libro de Primera de Corintios. A medida que nosotros vayamos estudiando lo que Pablo respondía a estas difíciles preguntas de los corintios sobre la vida cristiana, vamos a descubrir una cosa: la sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría de nuestro Dios para vivir en un mundo que cada vez se pone más oscuro. Pero la buena noticia es que el Señor tiene su iglesia y el Señor nos envía como la luz de este mundo para alumbrar. Amén. Aquí hay mucha luz. Diga a la persona que está a su lado: acá hay mucha luz. Tenemos que ir a donde está la oscuridad para poder llevar la luz de Jesucristo. Por eso hoy, en el tiempo que me queda, voy a compartir con ustedes este primer tema, este primer mensaje. Es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar. Ahora, cuando estudiamos un libro de la Biblia necesitamos entender el contexto donde se desarrolló este libro. Y para eso tenemos que referirnos a la ciudad de Corinto. Usted va a ver una imagen en donde están prácticamente los detalles de lo que yo voy a estar diciendo, pero una cosa es importante: tenemos que entender el ambiente donde se desarrolló la iglesia de Corinto y cómo esa influencia permeó, debilitó la iglesia. Hermanos, siempre decimos que Egipto representa el mundo, ¿sí o no? El Egipto del Antiguo Testamento representa el mundo. Dios nos ha sacado del mundo, ¿sí o no? Él nos ha rescatado de Egipto, hemos salido de Egipto, pero a veces el Egipto no ha salido de nuestro corazón y lo traemos con nosotros y tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Bueno, el contexto de este libro es muy interesante. El autor de la carta, ¿quién fue? Pablo, no cabe duda de ello. Él mismo se identifica como el autor en el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 16, versículo 21. Tiene un estilo literario cuando escribe por inspiración divina este libro. También fundó la iglesia en el año 50 o 51 después de Cristo, durante su segundo viaje misionero. Pablo escribió una primera carta de la cual se perdió, no se pudo encontrar, pero sí tenemos Primera de Corintios, donde encontramos las respuestas a las preguntas que le formularon a Pablo. Esta carta la escribió en la primavera del 55-56 después de Cristo en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Ahora, Corinto era una ciudad muy importante de aquel entonces, era una ciudad portuaria de Grecia, capital romana de esa región. Su población, estamos hablando en el siglo I, fue de aproximadamente 700,000 personas. Ahora es interesante que la mayoría, 500,000, eran esclavos y el resto, unos 200,000, eran ciudadanos romanos. Era una ciudad extremadamente inmoral. Existían 12 templos paganos. El más importante de ellos fue el templo de Afrodita, la diosa griega del amor y el sexo. En ese templo fungían 1,000 prostitutas y hombres y mujeres. Trabajaban en el templo de Afrodita. Este templo era más parecido a una casa religiosa de prostitución. Los corintios, o sea, muchos de ellos eran griegos,
tenían un estilo de vida decadente, libertino. La frase, escuche, actuar como un corinto significaba actuar con desenfreno moral. O sea, decirle a una persona, tú eres un corinto, era como decirle, tú eres un inmoral, actúas como un inmoral. Es increíble. Y lo otro es que en esa ciudad había mucha idolatría. Tome en cuenta lo que estoy diciendo, porque luego como que va a entender por qué surgieron las divisiones en esta iglesia. Eran muy idólatras los corintios. Ahora, es interesante notar lo siguiente. A pesar de cómo era esta ciudad, Dios ama al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Como nos ama a nosotros, como nos ha alcanzado a nosotros, aunque estemos muy lejos, Dios ama a este mundo. Lo ha demostrado en la cruz del Calvario. Cristo murió por la humanidad. Amén. Y Cristo murió por mí. Y Cristo murió por ti. Y Él desea cambiarlos. Y Él deseaba cambiar a estas personas. Y los busca como a nosotros nos ha buscado. A pesar de la corrupción en Corinto, Dios ve esa ciudad con amor y busca su salvación. ¿Sabe por qué? Porque a Dios nada le detiene. Amén. A Dios nada le detiene. Y Él puede alcanzarnos donde estamos. Ni la enfermedad, ni la oscuridad, ni cuán bajo haya caído una persona. Quizás estás aquí y dirás, yo ya no soy objeto del amor y la atención de Dios. Usted no se imagina, pastor, lo que hice. Estoy totalmente arrepentido. Te tengo una buena noticia. Ese gran Dios es un Dios de amor. Es un Dios justo, pero es un Dios de amor que quiere que te acerques a Él. No es casualidad que estás en este servicio. Déjame decirte, la gracia de Dios te puede alcanzar tan lejos como te hayas apartado de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, ¿por qué Pablo escribió Primera de Corintios? Debe haber razones. Cuando estudiamos la Biblia, y lo vamos a ver en el instituto también con los estudiantes del día martes, tenemos que encontrar de la Biblia, directamente de ella, al estudiarla, al observarla, por qué se escribieron estas cartas. En el caso de Primera Corintios, como ya lo he mencionado, para responder preguntas que le habían escrito a Pablo. ¿Cuáles preguntas? Ahí va a aparecer el matrimonio bíblico, libertades en el estilo de vida, el tema de la carne sacrificada a los ídolos, si se podía comer o no comer, los dones espirituales también se iban a tratar, o los trató, las ofrendas financieras para los santos. Esa fue una de las razones para responder preguntas. ¿Es malo preguntar? No es malo preguntar. Lo malo es quedarte con la inquietud, con las dudas. ¿Y qué mejor lugar en la iglesia para traer nuestras preguntas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jóvenes, hagan sus preguntas. Háganle las preguntas a sus maestros. Preguntando se aprende. Alguien me lo dijo. Preguntando se aprende. No es malo. Ninguna pregunta es mala. Pero también había otra razón de por qué Pablo escribió Primera de Corintios. Y era para la corrección en cosas que estaban haciendo mal. Pablo dijo, hay que corregir lo que está pasando en la iglesia. Por ejemplo, capítulo 3, divisiones y conflictos. Capítulo 5, un pecado sexual que toleraban. Nadie hacía nada al respecto. Luego, demandarse entre hermanos. Estos hermanos de esta iglesia se iban a las cortes a demandarse entre ellos mismos. También el capítulo 12, uso incorrecto de los dones espirituales. Capítulo 15, el tema sobre la resurrección, si existe o no existe, si serían resucitados en el día postrero. Todos esos temas Pablo los va a abordar. Recuerde además que habían personas que no eran creyentes en la misma iglesia, que con sus filosofías estaban influenciando el pensamiento y la conducta de los hermanos. Ahora la pregunta es, ¿por qué la iglesia de Corinto era inmadura espiritualmente? ¿Por qué eran tan inmaduros? Recuerde, ¿cuál es el tema de este mensaje? ¿Cuál es el tema de este mensaje? Ya se lo olvidaron. Es tiempo de madurar. Dígale a la persona que está a su lado, es tiempo de madurar. Dígaselo, es tiempo de madurar. Ok, good. ¿Por qué la iglesia de Corinto era inmadura espiritualmente? Tengo dos razones que son extraídas de la propia palabra de Dios. Uno, elegían, escuche, a sus maestros por encima de otros. O sea, preferían a unos más que otros.
¿Sabes qué hacían? Prácticamente los idolatraban. Los idolatraban. Y presumían de ellos. No solamente los idolatraban, sino presumían de que unos eran sus favoritos. Imagínate eso. Ahora, recuerda también que los griegos tenían una afición a lo espectacular, tenían una afición por la vanidad, por el amor a los placeres, pero también tenían un amor a hacer partidos, tenían un espíritu partidista, siempre estaban tratando de coger bandos, así eran ellos, ese es su contexto, así eran ellos. Ok, entonces imagínate una iglesia compuesta por estas personas, no nos debe de sorprender de que el divisionismo empezara a florecer, la corrupción moral, sexual, desórdenes en los cultos, problemas en los matrimonios, mal uso de los dones, desvíos doctrinales que Pablo tuvo que corregir. Ahora, todos nosotros procedemos de un contexto, ¿verdad? Nosotros, algunos, bueno, la mayoría son latinos. ¿Cuántos están orgullosos de ser latinos? Dígalo más fuerte porque hay invitados. Pero no todos son latinos, hay americanos. Hermano, ¿de dónde es usted? Where are you from? Corea. Corea, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Corea para Cristo, amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos una cultura y la traemos con nosotros a la iglesia. Hay cosas muy buenas en nuestras culturas. ¿Cuántos dicen amén? Dígame. Pero hay cosas que no son tan buenas. Entonces es ahí donde radica la diferencia, en donde permitimos que el Señor cambie esas conductas o dejamos que esas conductas se manifiesten. Por eso es importante la madurez. No podemos ir por la vida diciendo, así soy yo, así es mi país, así lo hacemos en mi país. No, tenemos que entender que ya estamos en Cristo y somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, somos nuevas criaturas. No podemos justificarnos porque probablemente estos hermanos se justificaban diciendo, somos así, a nosotros nos criaron así, somos muy idólatras. Y vamos a idolatrar a la gente, vamos a idolatrar a nuestros líderes, vamos a idolatrar lo que se presente delante nuestro. Esa tendencia tendía. Lo que ellos no entendían, que ahora estaban en Cristo. Y que al único que debemos darle gloria y adorar es a Jesucristo. Amén. Entonces ellos tenían que entender que esa vana manera de vivir no podía aflorar, no podía dirigir sus decisiones y sus acciones. ¿Ok? El creyente debe ir creciendo espiritualmente y despojarse del viejo hombre y renovarse cada día. Siempre insisto yo, ¿dónde sabemos cómo somos? ¿Cuán maduros somos cuando pasamos por problemas o crisis o situaciones difíciles? Ahí donde se manifiesta nuestra madurez. Cuando la vida no nos sonríe, cuando las cosas no nos salen como quisiéramos, ¿cómo respondes? Ahí está la diferencia. ¿Cuán madura, cuán maduro eres? Ahí es la diferencia, ahí está la diferencia. Ahora, pero a pesar de estas características, mira cómo se expresa Pablo al principio de esta iglesia. No sé si usted se percató. Versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Dice, Pablo llamado a ser ¿qué? Apóstol de Jesucristo. ¿Por la voluntad de quién? Por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. A la iglesia, ¿qué dice? A la iglesia de Dios. ¿Pablo cómo llama a la iglesia de Corinto? ¿Cómo la llama? La iglesia de Dios. Aleluya. Que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La misma palabra original, santificado y santos, es la misma. Con todos los que en cualquier lugar invocan al Señor. Pablo les llama a la iglesia de Dios. Pero que tenían que entender ellos que habían sido consagrados, separados para Dios. ¿Ok? Santificados para Dios. Esa palabra viene de la palabra griega agiazo, que significa limpiar. Habían sido limpiados, habían sido separados, consagrados para el servicio a Dios, llamándolos a una pureza espiritual.
O sea, Pablo empieza diciendo, ustedes son la iglesia de Dios, pero compórtense como la iglesia de Dios. No solamente basta hacerlo, hay que parecerlo. No solamente tengo que decir que soy la iglesia de Dios, tengo que vivir como la iglesia de Dios. Ahora, siga leyendo conmigo el verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo a continuación, hay muchas cosas por las cuales ustedes no se tienen que orgullecer. Al contrario, deben dar gracias a Dios. Mira lo que dice el verso 5, porque en todas las cosas fuisteis ¿qué? Enriquecidos en Cristo, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Algo le faltaba a esta iglesia? No, lo tenía todo, todas las bendiciones, y esperaba la manifestación de Jesucristo. Verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor empieza lo va a acabar. Y dice el verso 9, fiel es ¿quién? Dios, por el cual fuisteis llamados. Ellos eran llamados. ¿Llamados a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Con quién tenían comunión? Con Cristo Jesús. Óigame, tenían todo. No había razón para comportarse de manera inmadura, pero lamentablemente, hermanos, ellos permitieron las divisiones, se dividieron por la idolatría, no por la culpa de los líderes, sino porque ellos cogieron el camino de la idolatría, idolatraron y tenían preferencias unos de otros. Mira conmigo el verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones. Pablo, hermanos, no espera, va directo al problema, va directo a atacar el problema. Ustedes se están dividiendo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. La palabra literalmente ahí significa cisma. Hay un cisma, hay una división, una ruptura, una diferencia de opinión, una enajenación de los sentimientos o separación interna. Esto es lo que estaba pasando, se estaban separando, se estaban dividiendo internamente, existían celos. ¿Qué cosa es celos? Ardor, sentimientos fervientes en el sentido partidista que llevaba ¿a qué? A contiendas, a disensiones, separaciones, discusiones. La razón es que a pesar de todo el enriquecimiento, de todo lo que tenían, que el Señor les había dado, los creyentes en Corinto no habían madurado. ¿Se acuerda usted el domingo pasado que terminamos la serie sobre la guerra espiritual? ¿Se acuerda que yo dije que el diablo va a la iglesia? ¿Cuántos se acuerdan? El diablo viene a la iglesia y algunos me miraron con cara rara. ¿Qué está diciendo el pastor? El diablo va a la iglesia y a veces nos gana en la asistencia, hermanos. Hello. ¿Cómo nosotros impedimos sus ataques que se filtre? La madurez espiritual, el maduro, la madura. Eso hace que él no pueda penetrar, él no va a encontrar un espacio. Estos hermanos eran inmaduros espirituales, así lo podemos verificar en la palabra del Señor. Y Pablo mismo les dice, niños, así usted lo va a encontrar en la Biblia, en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1. Niños les llama en el conocimiento y la experiencia cristiana. Imagínate que el próximo domingo yo vengo aquí y les digo, ustedes son niños espirituales. Probablemente usted me diga, no vuelvo, pastor, al servicio. ¿Verdad? ¿O van a volver? Van a volver. Pero esto no lo hace con mala intención. Pablo le está diciendo, hermanos, lo que están viviendo, lo que están padeciendo es por su inmadurez espiritual. Dejen de ser niños, sean maduros espiritualmente. Por eso se estaban dando estas divisiones. Ahora sigamos leyendo, versículo 12. Quiero decir, acá viene la aclaración, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Habían los que decían, yo soy de Pablo. Tenían el cartel que decía Pablo.
Pablo, Pablo, Pablo. El grupo de los Pablos. Pablitos eran todos los Pablitos. ¿Verdad? ¿Qué más dice? Yo soy de Apolos, otro gran líder que el Señor levantó, ganó y también era un gran maestro. Y yo soy de Cefas. Cefas, Cefas. Todos los cefarianos venían y se sentaban juntos porque se han dividido. Y había algunos que ya eran, superaron a los demás. Decían, nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo, los verdaderos cristianos. Imagínate. Había gente que decía eso. Sigamos leyendo, esto está bueno, ¿verdad? Entonces, esto es lo que decían las personas. Verso 13, Pablo le dice, ¿acaso está dividido Cristo? Hermanos, ¿Cristo está dividido? No está dividido Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Acaso yo di mi vida por ustedes? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y luego dice el verso 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Porque ellos estaban usando el bautismo, ¿para qué? Para idolatrarlos a los que los bautizaban. Wow. Verso 15, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Pablo se abstenía incluso de bautizar, porque él sabía las debilidades de estas personas que cogían esa idolatría hacia los líderes. Que luego dice, versículo 16, también bauticé a la familia de Estéfanes, en los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué la iglesia de Corinto era inmadura espiritualmente? Ya les di la razón. Elegían a sus maestros por encima de otros, los idolatraban y presumían de ellos. Pero hay otra razón, hermanos. ¿Cuál es? La otra razón es que buscaban la sabiduría de los hombres creando facciones. Ellos no habían entendido de que aquí no se trataba de la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, la sabiduría de abajo, sino la sabiduría de arriba, la sabiduría de Dios. Entonces, ellos malinterpretaron el mensaje cristiano que los había llevado a los creyentes en Corinto a pretender que con el conocimiento y la sabiduría humana podían obtener la salvación, porque eran estos griegos muy inclinados al conocimiento. Ellos pensaban que la sabiduría tenía un punto muy importante, pero mira lo que le dice Pablo a ellos, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, no se pierda la lectura, por favor, es a nosotros en poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría, pero no de lo alto, sino la terrenal. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato, aquí, esto es lo que yo quiero que usted preste atención, hermanos. Mira lo que dice el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mira el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué le está diciendo Pablo? Ustedes son personas ordinarias. Entre ustedes no hay muchos sabios, no hay muchos nobles, no hay mucha gente demasiado importante. Son personas ordinarias. Pero le dice Pablo en el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Alguien puede decir un amén? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie.
Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lea conmigo el 31. Para que, como está escrito, el que gloríe, gloríese en el Señor. ¡Wow! Hermanos, dele gloria y honra a Dios. La verdadera sabiduría viene de la cruz. Todo el cristianismo está basado en ella. Dios da sabiduría a los hombres a través del Señor Jesucristo. La verdadera sabiduría viene de Dios. No importa cuán sabio sea el hombre, si rechaza a Dios, es necio, dice la palabra del Señor. Y cuando llegamos a esa conclusión, entonces toda la gloria recibe nuestro Señor. Es el Espíritu Santo que el Señor ha usado para traernos hasta aquí y para transformar nuestras vidas. Ahora yo te digo algo para terminar. Cuando alguien se muestre superior a ti, escúchame, cuando alguien te mire como menos que esa persona, te traiga en menos, te trate de como poca cosa, sin valor, te insinúa que no sirves, que no vas a salir adelante, que dependes de él o de ella para todo, que sin él o ella tú no eres nadie, que te falta estudios, que tú no tienes posibilidades de crecer. No le discutas, no le discutas. Solo recuérdate a ti mismo que Dios te escogió así tal como eres y te ha dado todo lo que tienes por su gracia. Que fuiste elegido para avergonzar a aquellos que se sientan superiores a ti. Porque ven en ti una unción y una gracia que ellos quisieran tener y no la tienen. Porque tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Así como débil que quizás te sientas, Él te escogió para avergonzar a aquel que se siente fuerte y deshacer su jactancia. Tú eres un trofeo en las manos de Dios. Tú eres un testimonio de la gracia de Dios. No le hagas caso. Cree lo que dice Dios. Cree su palabra. Porque Dios quiere usarte en gran manera. Dios quiere usarte en gran manera. Porque Él llama las cosas que no son como si fuera. Y Él no ha acabado contigo. Él te sacó y nos sacó de donde nos sacó. No para simplemente habernos sacado, para transformarnos y enviarnos a este mundo como un testimonio vivo del poder de Dios. Para que tú le puedas decir a la gente, Dios cambió mi vida y lo puede hacer con tu vida. Él no está buscando sabios, Él está buscando hombres y mujeres que se arrodillen delante de Dios y confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No dejes que nadie te diga que una vez que te convertiste en cristiano, tampoco todas tus luchas con el pecado han terminado. Hermanos, hay una guerra civil dentro de nuestra vida. Esa vieja naturaleza te va a querer llevar a esa vieja vida, a esos viejos valores, a ese pasado, a esa vieja manera de vivir, a esa manera vieja como tú reaccionabas cuando alguien hacía algo contra ti, cuando tú te mortificabas o cuando tú hacías una cosa u otra en el pasado. Hoy tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Pero tienes que estar consciente de esa guerra civil entre tu vieja naturaleza y tu nueva naturaleza, que todavía va a estar ahí dentro de ti. Y eso es lo que estaba pasando con estos hermanos. Estaban dejando que esa vieja naturaleza dirija sus vidas. Y eso no solamente afectó la vida de ellos, estaba afectando la vida de sus familias, sino que estaba afectando a la iglesia. Pero como vamos a ver luego, Pablo le da las respuestas y las instrucciones para que enderecen su camino. Hermanos, somos la iglesia de Dios. Y estamos aquí por su gracia. Y el Señor quiere y está haciendo una obra en medio nuestro que nadie la va a poder contar. Y veremos y escucharemos cosas que nadie ha oído y ha escuchado. Porque hemos decidido honrar a Dios y en esta iglesia darle todo el crédito y la gloria a nuestro Dios. Amén y amén.
Les invito el próximo domingo a estudiar juntos el capítulo 2 de Primera de Corintios. Pero ¿qué les parece si oramos? Ahí donde usted está, incline su rostro y dígale: Señor, aquí está mi vida. Soy lo que soy por tu gracia, Señor. Y estoy aquí no por mérito propio, sino por los méritos de Cristo Jesús. Líbrame del orgullo. Líbrame, Señor, de sentirme superior a otras personas. Señor, ayúdame a ser un siervo de los demás, a recordar siempre de dónde tú me sacaste, y que sea maduro, que sea parte de las soluciones, no de los problemas. Señor, que aprenda a responder cuando las cosas no salen como yo quiero. Señor, dame la madurez para interpretar la vida y sus bemoles, sus dificultades. Señor, quiero ser un hombre maduro, una mujer madura espiritualmente. Señor, si me he equivocado, si he actuado como un niño, perdóname, perdóname. Señor, aquí estoy para que sigas obrando en mí y sigas transformando mi vida. Señor, yo también soy de aquellos que te dicen: necesito de ti, necesito de ti. Si usted quiere responder a la palabra del Señor mientras que el coro canta, usted puede pararse ahí donde está y decirle: Señor, acá está mi vida, transfórmala con tu poder y tu gracia.